qué yo sí puedo controlar mis pensamientos, mis opiniones, mis acciones, cómo actúo, mis reacciones. ¿Cómo reacciono? Como decíamos recién, el calor no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es cómo reacciono frente al calor. Me pongo de mal humor, maltrato a los demás, pierdo la atención, pierdo la concentración, me enojo. ¿Se entiende? Entonces, lo que está bajo nuestro control es lo que la filosofía siempre trabajó. Y es lo fundamental. Poder autodisciplinarse. Lo que se conocía en la filosofía grecorromana como autarquía, gobernarse a sí mismo. Ese es el ideal del sabio, poder gobernarse a sí mismo. No importa lo que pase fuera, yo me mantengo, si utilizáramos un término de la filosofía oriental del budismo zen, me mantengo en el centro. La montaña no se mueve, a mí nada me mueve. Bienvenidos a nuestra casa, aquí a Nueva Acrópolis, a esta casa, a esta escuela de filosofía, para hablar de este gran filósofo que fue Epícteto, este gran filósofo estoico romano. Y vamos a hablar de alguien que fue muy especial. Dije romano, aunque en realidad, si nació bien dentro del Imperio Romano, él en realidad era griego, pero estaba bajo la cultura romana. Pero vamos a hablar de un ser especial que nos puede dar mucha sabiduría para ser aplicada en nuestro mundo actual, en nuestro momento actual. Hoy es un día caluroso para practicar el estoicismo, incluido para el que está dando la conferencia sobre todo. Pero bueno, si somos filósofos tenemos que afrontar la adversidad con una sonrisa como nos enseñan los estoicos. Y lo primero que vamos a hablar para hacer una introducción es... Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. Preguntarnos por qué está tan de moda el estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica que vamos a ver después, nace en Grecia, pero luego se va a desarrollar y se va a expandir durante la República Romana y durante el Imperio Romano. Y la pregunta es ¿por qué está tan de moda? Y es verdad que cuando yo recién entré a Nueva Acrópolis, el estoicismo no estaba de moda como lo está ahora. De hecho, si nosotros ponemos en el buscador de Google estoicismo, nos van a aparecer miles de videos. Y como toda cosa o tema que se pone de moda, es bueno porque llega más gente. Pero también pasa que como todas las cosas que se ponen de moda, se empieza a perder también un poco de profundidad. Y hoy el estoicismo muchas veces se asocia a recuperar alguna masculinidad perdida, se asocia muchas veces a la cultura del gimnasio, del gym, que está muy bien, no está mal, pero el estoicismo es algo mucho más profundo y que no solamente está dirigido a los hombres, sino por supuesto a las mujeres. Como bien lo dijo Musonio Rufo, que fue maestro de Epícteto, haciendo una defensa sobre la educación que debería ser filosófica tanto para hombres como para mujeres. Pero vamos a hacer un recuento un poquito de cómo se originó y cómo llegó hasta nosotros hoy modernamente y se puso tan de moda el estoicismo. Nueva Acrópolis se fundó en 1957 y cuando la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis se desarrolló, dentro de nuestro programa de estudio ya estaba los estoicos junto con otras corrientes filosóficas. Y en aquella época, en los años 60, nadie hablaba del estoicismo, muy pocas personas. Y Nueva Acrópolis ya en su primera revista, Acrópolis, colocaba muchos artículos e intentaba rescatar esta sabiduría filosófica de los estoicos, como tantas otras corrientes de otras escuelas de filosofía, y la practicidad que tenía para ser aplicada. Pero posteriormente, ya sobre la década de los años 80, Pierre Hadot, un gran filósofo, escribió este texto que se llama Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, en donde rescataba el espíritu de las antiguas escuelas de filosofía y hacía una crítica muy dura al mundo académico, acusando de que la filosofía se había convertido en algo totalmente intelectual y que hoy
a la mayoría de la gente no le interesa la filosofía, porque lo habían llevado a un plano muy específico, muy académico, intelectual, y se había desconectado con la vida cotidiana. Y es así que muchos de nosotros podemos tener la idea de que la filosofía es para gente que simplemente es intelectual o que le gusta pensar mucho. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de la charla, la filosofía a la manera clásica, las antiguas escuelas de filosofía, tomaban a esta disciplina que engloba a todas las demás como una formación de vida. Y la filosofía era el centro, el eje, para desarrollarnos en cualquier aspecto, en cualquier vía. Posteriormente, ya yéndonos pasados los años 2000, hubo un par de libros bestseller, entre ellos el de Holiday y Pigliucci, sobre todo que fue muy famoso porque este hombre tiene varios doctorados en genética, en biología y también en filosofía de la ciencia. Y cuando estaba haciendo filosofía de la ciencia descubrió al estoicismo y se enamoró. Y de ahí que vamos a encontrar muchas veces muchas charlas que él da en la televisión y están en muchos canales de YouTube, tratando de poder compartir los tesoros que tiene la filosofía estoica. Pero vamos a hacer un viaje al pasado para ver cómo surge la filosofía estoica, para poder entender dónde se desarrolló, por qué se desarrolló con determinadas características, con determinadas formas, y sobre todo poder rescatar no la forma, sino el espíritu, para poder hoy, en pleno 2025, poder vivir esta filosofía. Lo primero que nada, tenemos que situarnos en la época helenística. La filosofía estoica surge a finales del siglo IV y principios del siglo III. Y van a ver que muchas de las cosas que pasaban en esa época son muy similares a lo que nos ocurre modernamente. Muchas cosas. Grandes filósofos han hablado que la historia se mueve en ciclos como la naturaleza. Y cuando se habla de que la historia se mueve en ciclos, no es que se repita exactamente igual, sino que suceden acontecimientos similares. Y por eso es importante conocer la historia para poder aprender de la experiencia y podernos de alguna manera no repetir errores y también encontrar soluciones que otros seres humanos encontraron en el pasado. ¿Qué ocurría en esta época? En Grecia, debemos recordar que Grecia era la civilización que predominaba culturalmente y militarmente. Ya en el siglo V, un siglo antes, Grecia, que estaba conformada por ciudades-estados, entra en una guerra fratricida entre las dos ciudades más grandes, Esparta y Atenas. Eso lleva a que se desgasten, a que haya crisis económicas, hayan enfermedades, muchos problemas. Finalmente va a ganar Esparta, pero van a quedar de alguna manera heridas de muerte la civilización griega como civilización que iba a dominar el mundo occidental conocido. Posteriormente va a llegar este gran general que fue Alejandro Magno, desde el norte de Grecia, en Macedonia, y va a conquistar todos los territorios y va por primera vez a unificar y a implantar una mentalidad diferente al mundo griego. Porque Alejandro, a medida que iba conquistando, iba respetando las culturas y fue promoviendo una interacción cultural entre Oriente y Occidente. Alejandro Magno no solamente conquistó toda Grecia, conquistó Egipto, venció a los persas, el gran imperio persa, que era el gran enemigo de Grecia, y llegó hasta la India. Y ahí iba fundando ciudades llamadas Alejandría. Quizás la más conocida que nos puede sonar es Alejandría, la que estaba en Egipto, por la famosa biblioteca de Alejandría. Y en ese momento, mientras duró efímeramente, porque vivió pocos años Alejandro, se hizo un puente entre Oriente y Occidente. De hecho, Alejandro obligó a sus generales a que tomaran por esposas a mujeres persas, cosa que sus generales no entendieron. ¿Para qué? Para poder unir la cultura y romper esa mentalidad de enemistad y de guerra de alguna manera cultural que había entre los griegos y los persas. Pero una vez que muere Alejandro, todo ese gran imperio desaparece rápidamente y se divide entre sus generales. Y eso va a generar, obviamente, otra vez más guerras, más conflictos, y eso va a llevar a problemas económicos. Y por eso acá dijimos que hay enfrentamientos, guerras, crisis política, mucha corrupción, y las personas ya no ven al mundo, lo que les sucede, los valores que hasta ese momento habían movido al mundo griego, ven que ya no son válidos.
y que hay una crisis, es decir, un cambio. Se produce también una de las escuelas de filosofía más importantes, que fue la Academia Platónica, entra en su segunda etapa o etapa media, quiere decir que abandona la mentalidad que tenía, que era muy importante y que había iluminado durante tantos siglos a Grecia, y entra en una fase de escepticismo. Arcesislao es el responsable de esto, que queda como director, y abandona el espíritu de la Academia Platónica. Esto también ayuda al florecimiento nuevamente de los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran aquellos intelectuales que aprendían el conocimiento, el arte de la oratoria, aprendían la forma de hablar en público, aprendían la forma de desarrollar la dialéctica, de desarrollar razonamientos, pero no para buscar la verdad, sino para utilizarla para convencer, o diríamos con otras palabras más directas, manipular a los adversarios políticamente. Estos sofistas que ya muchos siglos antes el propio Sócrates y el propio Platón se habían enfrentado, diciendo que el conocimiento, la filosofía siempre lleva a la sabiduría, a la virtud, al bien común, y que no podía ser usado el conocimiento en beneficio egoísta para manipular al resto de los seres humanos. Entonces acá hay un nuevo florecimiento de los sofistas. Y también se produce una crisis porque entre todos estos problemas, la religión griega, que siempre había estado muy acompañada de elementos filosóficos, principalmente por los misterios, que habían muchos, que eran lugares donde se formaba la gente y se la iniciaban, como decían en aquella época, dándole un contenido simbólico de conexión en un sentido más profundo, en el sentido clásico de la definición de religión, que es religare, volver a unir, se empezó a desconectar y la religión pasó a ser básicamente cumplir ritos por cumplir ritos y básicamente pedirle a los dioses favores. Todo esto llevó a una crisis. Por tanto, esto se parece mucho también a nuestro mundo actual, con las diferencias, por supuesto, que tenemos. Tenemos crisis, tenemos guerras, tenemos un desencanto con la política, vemos la corrupción. Muchas veces tenemos una visión del mundo hasta negativa. Decimos, bueno, ¿cómo se podrá solucionar todo esto? Es más, a veces un sálvese quien pueda. Hay una gran desconexión, un gran individualismo. Todo eso que sucede hoy en día también sucedía en esa época. Y es así que va a aparecer un personaje histórico muy importante, que es el fundador del estoicismo, que fue Zenón de Sitio. ¿Quién fue Zenón de Sitio? Zenón de Sitio era un personaje que era un gran comerciante, que según nos cuenta la tradición, perdió toda su fortuna en las costas ahí de Grecia y que no tuvo más remedio que abrazarse a la filosofía para poder sobrevivir, luego que quedó básicamente en la ruina, y se interesó por la filosofía y va a estudiar diferentes corrientes filosóficas de esa época. Por un lado, va a estudiar con la corriente de los cínicos. Los cínicos era una corriente filosófica un poquito, digamos, contracultura en aquella época, ¿no? Cínico quiere decir los perros, es decir, trataban o veían a la sociedad como toda corrupta, entonces la forma que había de liberarse era volver a lo natural, a la naturaleza, pero de una manera un poco animalizante. Entonces se despojaban de todos los objetos materiales, sí buscaban el desarrollo de la virtud, pero sobre todo eran personas que enfrentaban a la sociedad. Veían al resto de los seres humanos de una manera también un poco despectiva, como perdida, y cada uno simplemente se preocupaba de sí mismo, de vivir en su mundo, sin importarle en realidad lo que sucediera a los demás. Esta visión, obviamente, de los cínicos es una influencia que va a tener Zenón de Sitio, pero no va a ser la única. También Zenón de Sitio va a tener una influencia de la filosofía platónica y va a estudiar, no sabemos bien cuánto tiempo, con Genócrates y Polemón, que fueron grandes instituciones dentro de la Academia Platónica. Luego de estos dos personajes es que va a ocurrir lo que les decía con ese cambio, esa decadencia momentánea dentro de la Academia Platónica que se pasa a una especie de escepticismo, una especie de nihilismo, diríamos, en donde el conocimiento, la verdad, no se puede adquirir, es todo relativo y eso es muy peligroso porque lleva a que si no tengo algo que yo pueda confirmar y el conocimiento y la verdad no se puede acceder, se relativiza todo y por tanto todo es válido. Pero
Zenón de Sitio tuvo la suerte de ser instruido en la última época buena de la Academia Platónica. Y también se va a interesar por la filosofía de otro filósofo, que obviamente no es contemporáneo, es mucho más antiguo, que fue Heráclito. Ese filósofo que nos dice que no nos podemos bañar 2 veces en un mismo río, porque ni nosotros somos los mismos, ni el río nunca es igual. Quiere decir que la naturaleza está continuamente fluyendo y que lo único que es real y seguro en la naturaleza del universo es el cambio. De hecho, esto va a influenciar mucho en la corriente estoica, en la filosofía estoica, porque uno de los mayores problemas que tenemos, que es la causa de muchos de nuestros sufrimientos, es querer resistirnos al cambio. Por ejemplo, nos resistimos, no queremos envejecer. Nos resistimos a perder las cosas materiales que las podemos perder en cualquier momento. Nos resistimos a que otras personas nos dejen de querer. Nos resistimos a muchas cosas y sufrimos. Sin embargo, eso no está bajo nuestro control. Y ese es uno de los problemas que el estoicismo va a abordar y va a dar, obviamente, soluciones. Básicamente, lo que va a hacer Zenón de Sitio es tener una mentalidad ecléctica. ¿A qué nos referimos con ecléctica? A esa mentalidad que tuvieron otra escuela de filosofía muchos siglos después, en el siglo III después de Cristo, que fueron los neoplatónicos, que es una mentalidad de sacar lo mejor de cada filosofía, sacar la esencia. Y a partir de eso, volver a levantar una vez más el espíritu de las antiguas escuelas de filosofía, que estaban dirigidos fundamentalmente a los jóvenes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los jóvenes son el futuro. Con esto no quiere decir que si tenemos más de 40 años, ¿sí?, no podamos estudiar filosofía. Por supuesto que sí. Pero lo que nos referimos es que las escuelas de filosofía eran agentes de formación de la sociedad. Y que para ellos lo más importante era forjar y formar las nuevas generaciones. Y por tanto el estoicismo va a levantar una vez más esa bandera, ese fuego antiguo de la sabiduría de las antiguas escuelas de filosofía, las va a adaptar a un momento, este momento de crisis, y las va a lanzar. Entonces, dentro del estoicismo tenemos 3 etapas. Tenemos este estoicismo, que es el estoicismo antiguo, es el estoicismo que se le denomina más antiguo, en donde está Zenón de Sitio y sus discípulos, Cleante y Crisipo. Esto está dentro de lo que hablamos del mundo griego. Y luego va a venir un estoicismo medio, que es el de Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea, en donde a partir de este momento del estoicismo medio se va a empezar a influenciar a una civilización que va a tomar la posta de alguna manera de lo que era el mundo griego, que van a ser los romanos, que van a empezar ¿a qué? A conquistar y a imponerse, no solo militarmente y económicamente, sino civilizatoriamente. O sea que a partir del estoicismo medio, esta filosofía va a conectar con aquella época que era la República Romana, todavía no se había transformado en un imperio, y va a empezar primero en las clases, digamos, más de los dirigentes, aquellos que eran estadistas, políticos, militares, pero luego de ahí va a decantar hacia toda la sociedad. Y va a ser tan fuerte el estoicismo en Roma que va a ser la filosofía de Roma. Y eso va a estar desde un cantero, un legionario romano, un esclavo como Epícteto o un emperador como fue Marco Aurelio en Roma. Esa filosofía que rescataba ese espíritu clásico de la filosofía del autocontrol, la autodisciplina, la fortaleza ante la adversidad, va a caracterizar a la cultura romana en todos sus aspectos. Desde esa capacidad de solucionar cualquier problema a nivel de ingeniería, que hoy nos asombra, cómo los romanos podrían no solo traer agua de cualquier punto, sino sus construcciones. Cómo siguen construcciones luego miles de años que han pasado y todavía siguen en pie. También esa capacidad de su ejército, que lo convirtió en el ejército no solo más profesional, sino el ejército que logró vencer a todas las naciones, por lo menos hasta que cayó el Imperio Romano, pero logró vencer, imponerse. Esa filosofía que estaba detrás de esas mujeres y esos hombres era la filosofía estoica. Grandes personajes como fue, por ejemplo, Julio César, su educación, que provenía de su madre,
era una educación estoica. Le enseñó a no beber, le enseñó a tener autocontrol, a ejercitarse, a ser paciente, a escuchar antes que hablar. Porque en esa época la educación estaba en mano de las matronas, que eran las mujeres, eran los que forjaban el carácter y el espíritu de los ciudadanos romanos. Y así vamos a encontrar entonces el estoicismo esparcido por todos los rincones de Roma. Y luego, ya llegando más cercanamente hacia la época de lo que se llama el estoicismo más nuevo, o algunos autores le llaman tardío, parece contradictorio, pero bueno, nuevo, que es el último, ya es en época imperial romana, que son los que más conocemos. Entre ellos está el famoso maestro de Epícteto, que fue Musonio Rufo. Está también, por supuesto, Epícteto, Séneca y Marco Aurelio, que hemos hecho otras conferencias en años anteriores. Hoy en el 2025 nos tocó, mejor dicho, hablar de este filósofo tan interesante que es Epícteto. ¿Qué es lo que ocurre? No conservamos textos de ningún filósofo estoico excepto de los filósofos de la última etapa, de la etapa tardía o nueva. No se han conservado textos ni de la época media ni antigua, solo algunas referencias. Y esto nos lleva a reflexionar, que fíjense que a pesar que somos hijos de Grecia y Roma, básicamente nuestra civilización occidental, solo hemos heredado el 5% aproximadamente de todos los textos que había en la cultura, en la civilización. Imagínense que si solo conservamos el 5% y toda la sabiduría que hay, si hubiéramos podido conservar más textos de filosofía, pero también de arquitectura, de ingeniería, de matemáticas, de astronomía, que sabemos que conocían, pero que los perdimos. ¿Por qué se pierde? Bueno, se pierde porque cuando cae el Imperio Romano y empieza a entrar la Edad Media, en esa época no había interés en traducir textos. Debemos recordar que ya el cristianismo ha tomado de alguna manera el relevo y tiene el poder en el mundo romano, y lo único que se traduce son textos religiosos, y por eso muchos otros textos fueron quedando olvidados, y los hemos perdido. Pero, gracias al destino, sí tenemos textos tantos de Marco Aurelio, que son sus meditaciones o reflexiones, que es un diario personal de él. Él nunca lo escribió para que fuera recordado. Tenemos muchos escritos de Séneca, porque Séneca fue un prolífero escritor. Y de Epícteto, él no escribió nada. Tenemos textos porque, vamos a ver después, uno de sus discípulos, Flavio Arriano, un gran estadista y militar, pudo, y de alguna manera casi como un taquígrafo, diríamos, escribir y guardar para nosotros toda la sabiduría que se daba en las charlas, como estamos hoy, y en las clases que daba Epícteto. Esas disertaciones, que solo conservamos 4 libros de las disertaciones completas, se nos ha perdido otras, y el famoso manual Enquiridión, que es como una síntesis de todas las enseñanzas de Epícteto. Algunos hacen así con la cabeza, porque sí, en nuestro curso de primer nivel nosotros damos justamente ese texto y hablamos mucho de Epícteto. Exactamente, el Enquiridión se puede traducir también como puñal, era como un arma. Pero claro, no un arma para defendernos físicamente de alguien, sino un arma para enfrentar la vida, enfrentar las dificultades, los peligros de la vida. Un arma filosófica, una herramienta. ¿Y qué sabemos de nuestro querido Epícteto? Vamos a ver. De nuestro querido Epícteto sabemos poco. De hecho, ni siquiera sabemos bien su nombre, porque Epícteto lo podemos traducir como aquel que tiene dueño, de alguna manera, ¿no? Porque Epícteto nació en Hierápolis, hoy actualmente en Turquía, y nació esclavo. Y fue esclavo de Epafrodito, que le permitió, sí, estudiar filosofía, era como su criado de alguna manera. A veces es un poco difícil en poco tiempo explicar esto, pero bueno, en Roma la esclavitud era muy variopinta, ¿no? No es como nos imaginamos nosotros la esclavitud de gente encadenada trabajando en campos de algodón. Sí había ese tipo de esclavitud que era de guerra en las minas, pero después había mucha variedad. De hecho,
grandes intelectuales griegos eran esclavos y eran los que enseñaban a los hijos de los romanos pudientes, ¿sí? Entonces eran una especie de criados. Y muchos de ellos, cuando servían bien, luego se convertían en libertos, le daban la libertad. Y Epícteto, como fue un buen criado, sirvió de manera adecuada, le dieron la libertad. Su maestro, que sepamos, fue Musonio Rufo, un personaje que fue muy importante dentro del estoicismo en Roma. Aquí le traje de las pocas sentencias que tenemos de él. Dice, la virtud es una ciencia, no solo teórica, sino también práctica, como la medicina y la música. O sea que el problema que tenemos actualmente con la filosofía, que creemos que es intelectual, ya también estaba en esta época este problema. Porque todo conocimiento que no es llevado a la práctica no sirve. ¿De qué nos sirve estudiar teóricamente cómo conducir una motocicleta si no montamos en motocicleta? No podemos decir que sabemos conducir. Sabemos la teoría, pero nos falta la otra pata que es importantísima, que es la práctica. Y al igual que ocurre hoy modernamente muchas veces en la academia, no platónica, sino en el mundo académico moderno, la filosofía es teórica básicamente. Y no es el tratar de entender el sentido de la vida, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. No se trata de tener determinados valores y vivir de acuerdo a esos valores, sino que simplemente se estudian sistemas de pensamiento. Y de hecho, estudiamos filósofos muchas veces solo por sus textos, pero en esta época la filosofía se transmitía de maestro a discípulo, es decir, vivencialmente. No era estudiar teoría, me leo el libro de Epícteto y ya está, o me leo las disertaciones y el libro. No. Y además se enseñaba a través del ejemplo. No es solo decir lo que se debe hacer, sino mostrar cómo se debe hacer. Y eso da una fuerza, da una coherencia, da una autoridad moral. Los estoicos, o la filosofía estoica, nos va a hablar y va a dividir, como ya lo hacían las antiguas escuelas de filosofía, tanto de tradición en el liceo aristotélico como por supuesto en la Academia de Platón, van a dividir el conocimiento de la filosofía en tres aspectos. Por un lado la física, la ética y la lógica. Pero vamos a explicar un poquito, porque claro, cuando hablan de física, los estoicos y las escuelas de filosofía no se refieren exactamente a como nosotros entendemos la física moderna, que estudiamos las partículas, la energía, ¿sí? No, se refieren no solo al aspecto material de la naturaleza y el universo, sino a todos los aspectos, a todas las dimensiones. Y conciben, como vamos a ver después, al universo como un gran ser vivo, en donde el ser humano forma parte de ese mundo. Conectando un poquito como otra escuela de filosofía, pero de raíz egipcia, la filosofía hermética hablaba de así como es arriba es abajo, quiere decir que hay grandes leyes que se reflejan y se manifiestan en lo inconmensurablemente grande, como puede ser las galaxias, y en lo inconmensurablemente pequeño, como puede ser un átomo. No son iguales, son análogas, similares. Y esa Tierra, y la física la comparaban con la Tierra. ¿Por qué con la Tierra? Porque justamente, ¿qué es la vida? ¿Por qué se manifiesta el universo? El universo se manifiesta y cada uno de nosotros somos como una semilla. Es como el alma que cae en la tierra. ¿Y cuál es el destino, la finalidad de una semilla? Crecer. Y para eso tenemos que conocer las leyes de la naturaleza. Un buen jardinero sabe cuándo plantar la semilla. ¿Sí o no? Y que a su vez esa semilla tenemos que cuidarla. Si no nos pasa como nuestra casa rural que tenemos en Pirarajá, allá en La Valleja, que bueno, vamos todos los voluntarios una vez al mes y plantamos y bueno, las hormigas, el viento, el sol, no. O sea, todo lo que no se cuida no crece, no germina. Y eso está en relación con algo muy importante que es la lógica. ¿Qué es la lógica? Si dijimos que la física es todo esto y es la relación del ser humano con la naturaleza, la lógica es la relación del ser humano consigo mismo. Y se la comparaba con una especie de cerca o cerco.
¿Por qué? Porque es lo que protege, lo que limita, lo que separa. Y si nosotros no tenemos un desarrollo de la mente, del discernimiento, que no se trata de memorizar conceptos o definiciones que dijeron otros, sino de entender la vida y el sentido de la vida, si no tenemos discernimiento, no va a poder germinar esa semilla. Es el alma, no va a poder germinar el ser humano. No se va a poder desarrollar y encontrar y cumplir el sentido de la vida. Y por último estaba la ética, que es la relación del ser humano con los demás. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo va a ser mi comportamiento, mi moral? Y por eso se la relacionaba con los frutos. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la ética, la moral, es decir, tenemos valores como la generosidad, como la templanza, como también el discernimiento, como tenemos también la atención, la concentración, la perseverancia, la constancia y tantas otras virtudes, vamos a florecer, dar frutos. Y eso va a poder alimentar al resto, a la sociedad, porque si tenemos seres humanos que florecen, entonces la sociedad se va a enriquecer. Y por eso estaba simbólicamente con los frutos. Y esto es una característica. Las escuelas de filosofía no solamente utilizaban el lenguaje, que es muy importante desarrollarlo, racional, dialéctico, sino también trabajaban el lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Esto. Claro, si vengo con una mentalidad técnica concreta que me es muy útil para la técnica y vengo a analizar esto, digo, pero ¿qué tierra? ¿Qué cerco? ¿Dónde están los frutos? Si el ser humano no tiene frutos, ¿dónde está mi tierra? ¿Dónde está? Es un lenguaje simbólico que trabaja en otra dimensión del ser humano, en la dimensión de lo intuitivo. Por eso, para entender determinadas verdades, siempre los grandes sabios de la humanidad han dado parábolas, alegorías, que son elementos simbólicos. La naturaleza para el estoicismo es un ser inteligente. El estoicismo, al igual que otras escuelas de filosofía anteriores, y al igual que lo va a hacer después el neoplatonismo posteriormente, tiene una mentalidad panteísta. Pero cuando hablamos de panteísmo, es un problema modernamente porque obviamente, como siempre, y está bien, tratamos de categorizar, etiquetar todas las cosas, pero cuando estamos hablando de cosas que son más sutiles es difícil. Y a veces modernamente se entiende el panteísmo como lo define Spinoza, que es un panteísmo que, bueno, ¿qué quiere decir? Que la divinidad, el misterio, Dios, como le querramos llamar, es la naturaleza estática. No. El concepto de las antiguas escuelas de filosofía, cuando hablamos de panteísmo, quiere decir que toda la naturaleza comparte la misma esencia y que hay un logos, una inteligencia que está presente en todo lo que está manifestado en el universo. Está manifestado en el ser humano, pero está de diferentes formas, pero está también en un animal, en una planta, vegetal, y hasta en los minerales. ¿Sí? Es decir, en las rocas, que hoy nos enseñó Rubén, que es un conjunto de minerales. La roca es un conglomerado. Estuve dando una charla sobre filosofía y ciencia hoy más temprano. Entonces, todo está completamente imbuido de ese logos. Y por tanto, no es una concepción que se va a dar después, como por ejemplo con el cristianismo, que es una visión teísta, donde hay un Dios que crea el mundo por fuera, ¿no? Lo crea y lo dirige. No. Acá todo es una unidad. Porque si la divinidad, la esencia de todas las cosas, es absoluta, es inconmensurable, no lo puedo limitar. No puede ser que esté arriba en el cielo y acá no. Si no, no es absoluto, no es inconmensurable. Si bien, por supuesto, fue tan rica la filosofía estoica que obviamente muchos de los padres de la Iglesia abrazaron el concepto del estoicismo y se utilizó dentro de la filosofía luego escolástica, también medieval, importante. ¿Qué ocurre? Esta
naturaleza, este universo, tiene dos leyes fundamentales, nos dice el estoicismo. Una ley primero de finalidad. ¿Qué quiere decir que hay una ley de finalidad? Que la vida no se dio por casualidad. El universo no se manifestó por casualidad, sino que todo tiene y marcha hacia un mundo o hacia algo, hacia una finalidad de perfeccionamiento continuo, todas las cosas. Ellos le van a llamar el bien. Nosotros podemos traducirlo. Marcha a través de la evolución. Pero no una evolución de un punto de vista materialista, que es adaptación al medio, sino una evolución de todo punto de vista. Y en el caso del ser humano, es considerado, el estoicismo, como todas las escuelas de filosofía, consideran al ser humano no como una creación divina, como muchas veces nos puede plantear la religión, tampoco, como lo consideramos muchas veces modernamente, como un animal inteligente, sino como una conciencia en evolución, que debe expandirse y profundizar. Esa es la finalidad. Y a su vez también una ley de necesidad, que ¿qué nos dice? Que todo lo que sucede es para cumplir esa finalidad. Es decir, primero que todo efecto tiene una causa. El estoicismo no va a considerar que existe la casualidad, sino la causalidad. Todo ocurre por algo. Si todas las cosas tienen una causa detrás. En esto vamos a ver una gran similitud o analogía entre la filosofía del mundo grecorromano y la filosofía de Oriente, como por ejemplo el budismo, que lo llama con otras palabras. Van a hablar de el Dharma, que sería la ley de finalidad, que es la evolución, y la ley de necesidad le van a llamar karma, ley de acción y reacción. Todo lo que pasa es karma, es kármico. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque entendiendo esta visión del mundo, esta visión de la naturaleza del universo, es que se desprende la filosofía del estoicismo. Si no entendemos esto, no vamos a entender el por qué están los planteamientos que luego va a ser el estoicismo, basado en toda la tradición filosófica griega. El estoicismo va a hablar, y sobre todo Epícteto nos va a hablar, sobre algo que es muy importante. Él dice así: hay solo una vía hacia la felicidad, algo que preocupa a todo ser humano. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser felices? Podemos ser felices quizás como nos muestran las imágenes de Instagram, con gente que tiene autos muy lujosos, grandes viajes, acceso a grandes hoteles, mucho dinero, o ser exitoso, que nos den mucho me gusta, que mucha gente nos comente, que nos conozca mucha gente, que nuestra cara salga en muchos lados. O la felicidad será otra cosa, o estará en otro lugar. Bueno, obviamente el estoicismo, como la filosofía de la manera clásica, nos va a decir que está en otro lugar. Y para entender eso tenemos que darnos cuenta que hay dos mundos. Un mundo que depende de nosotros, que está bajo nuestro control, y otro mundo que no está bajo nuestro control, que no depende de nosotros. Vamos a empezar primero por aquello que no está bajo nuestro control, que es la causa a su vez de mucho o la gran mayoría de nuestros problemas, que nos produce ansiedad, miedo, estrés, ira, frustración, tristeza, abatimiento. ¿Qué es lo que produce? Bueno, ¿qué nos va a decir Epícteto que no está bajo nuestro control? Primero que nada, las circunstancias. Por ejemplo, ¿está bajo nuestro control que hoy haga este calor impresionante? No. ¿Podemos apretar un botón y cambiarlo? No. A lo sumo podemos prender el aire, pero no es suficiente, porque hace tanto calor y somos tanto que no podemos. Entonces, tengo dos opciones. Me enojo, me frustro y empiezo a decir al compañero al lado, qué calor, ¿eh? Es insoportable. Y el que está dando la conferencia, que está de corbata, debe estar sufriendo. ¿Sí? O simplemente, como no está bajo mi control, simplemente si fuéramos estoicos diríamos, bueno, es un buen momento para practicar la voluntad y el autocontrol. Fíjense la diferencia, ¿no? Le da vuelta al estoicismo, en vez de sufrir y tener un papel de victimismo, como puede ser el calor y sufrir y autoflagelarme, decir no, es una oportunidad para entrenar, porque el estoicismo es un entrenamiento, como un gimnasio
pero de la vida. Las circunstancias cambian todo el tiempo. Puede suceder una guerra y no está bajo nuestro control. Puede haber una crisis económica, no está bajo nuestro control. ¿Qué más? El prestigio, es decir, lo que los demás opinen de nosotros. Porque aunque intentemos, y nos lo van a advertir después el propio Epícteto, aunque intentemos contentar a todo el mundo, nunca vamos a contentar a todo el mundo. Porque primero que todo el mundo tiene opiniones diferentes, entonces, ¿a quién le hago caso? Y el problema está quizás aquí que muchas veces en tratar de contentar a los demás renunciamos a nuestros propios sueños, nuestras propias convicciones. Entonces no podemos realizarnos porque hacemos o vivimos a través de los demás, a través del aplauso o la condena de los demás. Si nos dan me gusta o no me gusta. Si nos hacen un comentario hacia arriba o nos meten un comentario tóxico que nos dejan. Eso no está bajo nuestro control. ¿Qué más? Las riquezas, las cosas materiales, la fortuna de riqueza material. Y quizás acá decimos, bueno, yo no estoy de acuerdo con Epícteto porque si uno trabaja, se esfuerza, ahorra, se compra su casa, invierte en conexión ganadera, en república ganadera, se va a quedar súper tranquilo y no va a haber ningún problema. ¿Y qué ocurre? Que todo lo que nosotros teníamos planeado puede en un segundo darse vuelta y perder todo y pasar de un día tener mucho dinero al otro día. Y la historia de vida de mucha gente y de la historia nuestra está lleno de esta. ¿Quién no conoce casos así? Por más precauciones que uno tome, puede pasar. Ahora, cuidado, un punto importante. El estoicismo no quiere decir que no es importante ganarnos la vida y tratar de tener una estabilidad económica. Lo que nos dice es cuidado, que no está bajo tu control y que tenés que estar mentalizado que en cualquier momento eso pueda cambiar. ¿Sí? No es una mentalidad cínica que tiro todo y me voy a vivir como Diógenes en un tonel, sin bañarme, sin nada. No. Se trata de entender que, como dice Heráclito, la naturaleza, lo único seguro es el cambio constante. Y también nos habla del cuerpo. Y yo sé que muchas veces vemos videos de YouTube de entrenamiento, haciendo press de banca, sentadilla, peso muerto, y nos ponen la filosofía estoica, que está muy bien, nos puede motivar y está muy bien que hagamos gimnasia y que estemos sanos y fuertes, pero aunque hagamos todo eso, nadie nos asegura de que no podamos morirnos al otro día. No sea solo por un accidente, sino porque se puede despertar una enfermedad. Está lleno de casos de gente que estaba muy sana un día y al poco tiempo muere. Esto es lo que nos dice, como lo diría también la filosofía oriental, el budismo, el problema está en no que las cosas sean buenas o malas, es apegarnos, inclusive a nuestro cuerpo. Y aún que entrenemos mucho, comamos muy sano, pesemos la cantidad de proteína, carbohidratos cada día, todos los multicomplejos vitamínicos y todo lo demás, nos vamos a ir poniendo viejos. Hagamos lo que hagamos. Podremos llevar mejor nuestra vejez si hacemos eso y está muy bien. Pero eso no va a impedir que vayamos envejeciendo. No solo eso, no va a impedir que vamos a morir un día. Que también el estoicismo, famoso momento mori que hablaban los estoicos, de ser conscientes de que la muerte, que no es más que un cambio, una transformación, es algo también que está constante en la vida. Por eso un ejercicio que hacían los estoicos es ir a los cementerios a mirar y darse cuenta y decir, bueno, un día yo voy a estar ahí. Y uno diría, qué tétricos. No, porque eso me permite vivir la vida de una forma más intensa y aprovechar el tiempo y no perderlo, pensando, fantaseando que somos eternos. No, no somos eternos desde el punto de vista del cuerpo, no. Y bien, ¿qué es lo que está bajo nuestro control? ¿Cómo reaccionamos a aquello que no depende de mí? Por tanto, lo que está bajo nuestro control, y es donde la filosofía, a la manera clásica, y el estoicismo lo va a tomar también, pone el punto de inflexión, que es el trabajo con nosotros mismos. ¿Qué yo sí puedo controlar? Mis pensamientos, mis opiniones, mis acciones, cómo actúo, mis reacciones. ¿Cómo reacciono? Como decíamos recién, el calor no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es cómo reacciono frente al calor.
me pongo de mal humor, maltrato a los demás, pierdo la atención, pierdo la concentración, me enojo. ¿Se entiende? Entonces, lo que está bajo nuestro control es lo que la filosofía siempre trabajó y es lo fundamental. Poder autodisciplinarse. Lo que se conocía en la filosofía grecorromana como autarquía, gobernarse a sí mismo. Ese es el ideal del sabio, poder gobernarse a sí mismo. No importa lo que pase fuera, yo me mantengo, si utilizáramos un término de la filosofía oriental del budismo zen, me mantengo en el centro. La montaña no se mueve, a mí nada me mueve. Y claro, si tenemos un ser humano que se esfuerza, porque nadie es perfecto, pero se esfuerza por acercarse a ese ideal, es una persona, primero que nada, que es confiable, porque su palabra no cambia de acuerdo a las circunstancias. Y si tenemos una persona que es confiable, que tiene valores, podemos crear relaciones humanas profundas y podemos crear una sociedad sana. Pero si tenemos seres humanos que no se autocontrolan, y que están todo el día corriendo como si fuéramos un hámster dentro de una rueda, tras lo que está cambiando constantemente, vamos a tener relaciones humanas efímeras, cambiantes, poco profundas, y eso nos va a llevar a una desintegración social y a una crisis. Que como vemos, esto no es más que un espejo de lo que nos sucede en cierto grado, en cierta manera, en nuestro mundo actual. Pero ¿qué es lo bueno? Que lo podemos cambiar, para eso estamos. Para eso las escuelas de filosofía siempre han existido, para ser motor de cambio, de transformación, y no solo tener esperanza, sino que trabajar por ese cambio, por esa transformación, como lo hizo Epícteto en su época. Vamos a hablar de algo muy importante. Dijimos recién la autarquía, el gobierno de sí mismo. Esto quiere decir que eso se logra a través de la formación del carácter del ser humano. Todos tenemos un carácter que es moldeable. Tenemos también un temperamento, que eso ya viene de nacimiento, es biológico, no lo podemos cambiar, pero el carácter sí. Por eso hay gente que es más impulsiva, otra que es más tranquila, que a veces hay que empujarla para que haga las cosas, y a otro hay que tranquilizarlos un poquito porque son muy ansiosos, pero todos podemos formar nuestro carácter. Y eso es lo que la filosofía hacía. Por eso, el grano divino Platón, en sus diálogos, nos dice de que la filosofía es al alma, y acá vamos a traducir alma como carácter, la personalidad del ser humano. La filosofía es al alma, no el alma en un sentido religioso, sino alma filosóficamente, ¿sí? Es al alma lo que la medicina al cuerpo. La medicina busca la armonía y la salud del cuerpo. La filosofía, fíjense, busca la armonía y la salud de la psique. De ahí viene psicología, el alma. Por eso en el mundo grecorromano dividían al ser humano en 3 dimensiones, de una forma, en una clave. Nuestro soma, que es nuestro cuerpo, nuestra energía vital y nuestro cuerpo, que tiene sus apetitos porque quiere comer, quiere dormir. Pero también tenemos un elemento psicológico, un alma, que siente, piensa, siente miedo, siente ira, pero también siente alegría, pueden sentir paz, puede sentir amor. Porque el alma es lo que anima, y fíjense, es un intermedio entre el soma y el nous, o lo que llamaban los antiguos el espíritu, lo más elevado del ser humano. Aquello donde moran las grandes virtudes del ser humano, donde mora también la verdad, la sabiduría. Entonces, ¿por qué la filosofía buscaba formar el carácter, la psique, el alma? Para que se fuera y pusiera en contacto con su parte más superior, más elevada. Y para eso tenía que dominar su interacción con el mundo concreto sensible. Por eso el estoicismo va a tomar de la tradición platónica las 4 virtudes, que llegaron hasta nuestro día de hoy, como las 4 virtudes cardinales, pero que Platón, en su diálogo La República, lo describe. La templanza, que es el autocontrol para dominar la parte instintiva animal. Aquello de nada en exceso. Porque si como mucho, termino como un tonel, pero si no como nada, también me enfermo. Tengo que buscar la justa medida, como un instrumento musical de cuerda.
la justa tensión, para estar afinado. Tengo también que desarrollar para la parte psicológica el valor, la fortaleza. Porque si no practico el valor y la fortaleza, no puedo experimentar. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo aprendemos nosotros? A través de la experiencia. Pero si estoy preso del miedo, tengo mucho miedo, porque tenemos miedo a fracasar, a equivocarnos, a no hacerlo bien, a que los demás no nos quieran, no puedo aprender. Entonces, la primera enseñanza para desarrollar el valor y la fortaleza es que, primero que nada, quedémonos tranquilos cada vez que queremos aprender algo, seguro, nos vamos a equivocar. Siempre. Cualquier actividad que hagamos se aprende a base de ensayo-error, ensayo-error. Todo lo que hagamos. Cualquier actividad. Mucho más si hablamos de la filosofía como una filosofía de vida. Y por eso necesitamos el valor. ¿Para qué? Para que las circunstancias, los cambios no nos afecten. Y sobre todo para ser un ser humano libre. Porque si estoy preso del miedo, estoy preso de lo que digan los demás, estoy preso de esa ansiedad por querer controlar lo que no puedo controlar, no puedo ser libre. La libertad se da por autosuficiencia, por fortaleza. Y aún más, si quiero, y que es lo que deberíamos hacer, ayudar a otro ser humano, tengo primero que ayudarme a mí mismo. Porque si quiero ayudar a otro, tengo que ser fuerte, porque el débil pide. Entonces, solo el fuerte puede ayudar. Porque si no puedo caminar, ¿cómo voy a ayudar a otro que no puede caminar? ¿Sí? Necesito ser fuerte. Que está muy bien ser fuerte físicamente, pero sobre todo fuerte psicológicamente, indestructible. Como un legionario romano que moría ahí abrazado, ¿sí?, a su símbolo, en donde significaban todas las legiones romanas que simbolizaba Roma, que era el águila romana. Hasta el final, pase lo que pase, estoy ahí. Cumplo con mi deber, cual sea. Y luego está la prudencia o discernimiento. Es decir, para el aspecto más elevado de la psique, el aspecto mental, debemos desarrollar ese discernimiento que hablamos hoy, la cerca, ¿no?, que es a través de la lógica. Tengo que saber dónde está lo correcto de lo que no es correcto, cómo funcionan, cómo son las leyes de la naturaleza, cuál es el sentido de la vida. Y por último, la justicia, que es de alguna manera tener en cuenta toda la unidad, todo el ecosistema, toda la naturaleza, darle a cada cual lo que necesita por naturaleza. No igualar tipo tabula rasa, porque somos todos diferentes, cada uno necesita diferentes cosas. Y esa es la clave de la educación y formación del carácter, que las escuelas de filosofía enseñaban. Cada ser humano es único y irrepetible, y la enseñanza y la formación es uno a uno. No es un plan todos iguales y todos como loros repetimos lo mismo, porque somos diferentes. Tenemos características diferentes. A uno les da miedo una cosa, a otra persona le da otra. Unos tienen determinados defectos, otros tienen otros. Entonces, la clave para dominarnos a nosotros mismos es el desarrollo, por tanto, de la virtud, la excelencia, que son, en este caso, sintetizadas en estas cuatro. La templanza, que es el autocontrol, la fortaleza o valor, el discernimiento y, por último, la justicia. ¿Para qué la justicia? Para darle un buen fin, como decimos muchas veces. Me puedo volver muy autodisciplinado en todos los sentidos. Me cuido, me controlo, desarrollo la fortaleza, soy muy fuerte psicológicamente. Me vuelvo listo, inteligente, rápido. Pero ¿con qué finalidad puedo utilizar eso? Puedo ser más fuerte para aplastar al más débil. Puedo ser más inteligente para manipular al que es menos inteligente. No, por eso está la justicia. Le pone, ¡pum!, como si fuera un sello. Esta es tu finalidad, ser justo y convertirte en alguien útil para tu sociedad. Alguien que sea luz en tu entorno. No que sea algo oscuro, no que sea algo tóxico, sino algo luminoso, algo bueno. Por eso la justicia tiene que estar. Y esa es la gran diferencia, porque los sofistas trabajaban muchas de estas virtudes, pero le faltaba
la justicia, se volvían inteligentes, tenían una disciplina de vida, eran muy ordenados, muy metódicos, pero su finalidad era egoísta. Era, ¿qué tengo que aprender para dominar a los demás? Para aprovecharme de los demás. Esa es la diferencia. Por eso el estoicismo tiene una raíz, como la demás escuela de filosofía, espiritual en este sentido, del nous, de lo superior, de unidad. Y para ir finalizando, les traje algunas frases de Epícteto para que entendamos con mayor profundidad y directamente qué nos dice Epícteto. Nos dice Epícteto, proponte cuanto antes un estilo y un modelo de vida y atente a ellos cuando estés solo contigo mismo y también con los demás. Es decir, tenemos que educarnos y formarnos a través de la filosofía con un modelo de vida. Es decir, tengo que lograr trabajarme para ir a través de esas 4 virtudes, tornándome a través de la virtud un mejor ser humano. Me voy afinando como un instrumento musical. Cada cuerda la voy afinando. Y cuando un instrumento musical está afinado y a su vez sé tocar, sale armonía. Pero si el instrumento musical está desafinado y para peor no sé tocar, nos va a romper los oídos. Y fíjense, cuando estés solo contigo mismo y también con los demás, porque muchas veces cuando estamos con los demás, por el qué dirán, aparentamos, autocontrolamos, y cuando estamos solos tiramos todo y no me importa nada, no me ve nadie. Pero entonces no es real, no nos estamos gobernando a nosotros mismos. Estamos actuando así por el qué dirán, no por nosotros mismos. ¿Ven la diferencia? Por eso hace ese hincapié Epícteto, que es muy importante. También otro gran filósofo mucho más antiguo, Pitágoras, hacía, en los versos de oro está, esta aclaración. Dice, y sobre todo, has de tener respeto por ti mismo, en este sentido. Aunque estés a solas, por respeto por ti mismo, compórtate adecuadamente. Dice, incluso si aún no eres un Sócrates, o sea, modelo de sabio, debes vivir como quien desea ser un Sócrates. Porque esto es muy común. Decimos, yo nunca voy a poder hacer eso, entonces como nunca voy a hacer, no hago nada. Necesitamos siempre tener un modelo, algo donde inspirarnos. Los antiguos decían tener una especie como una estrella que nos guíe. Muchas veces ponemos este ejemplo de la filosofía budista zen de los samuráis. Decía, la perfección es una montaña que debe ser escalada a diario, pero esa montaña es inescalable. Quiere decir que no vamos a llegar ya, pero hay que escalarla todos los días como si llegáramos. Porque eso es lo que nos mantiene enfocados. Es lo que nos mantiene mejorando y volviéndonos cada vez una mejor versión. Eso es la evolución. Es escalar una montaña inescalable. Porque estamos acostumbrados a querer rápidamente tener la recompensa. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que trabajar? Toda la vida. No, entonces no, que lo haga otro. Yo me quedo en casa y me quedo con el celular un rato y me divierto. No, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Si tratas de agradar a todos, acabarás por no agradar a nadie. Lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Hacemos las cosas porque las hemos reflexionado y consideramos que son buenas y justas o hacemos las cosas para agradar a los demás? Si hacemos las cosas por agradar a los demás, vamos a renunciar a nuestros propios principios y finalidades y a su vez no vamos a agradar a nadie. Porque ya les digo algo, nadie quiere a alguien que cambia como una veleta. Todos queremos a gente que tenga principios y que sea congruente con esos principios, que tenga palabra, que tenga finalidad. Dice, no hay que tener miedo a la pobreza ni del destierro o de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Este es el mayor enemigo que tenemos. El miedo en sí no es ni bueno ni malo, es una alerta. Está programado biológicamente en la naturaleza, nos pone en alerta. El problema es el exceso de miedo que nos hace caer en el pánico. Entonces, por miedo a esto, no hago nada. Por miedo a lo otro, no. Y como decíamos recién, para vencer esto necesitamos desarrollar el valor, la fortaleza, atrevernos a experimentar, porque eso es lo que nos hace crecer. Equivocarnos, tropezarnos, caernos, es lo que nos vuelve más fuertes, es lo que nos hace crecer. Pero si estamos presos del miedo, nos vamos paralizando, nos vamos quedando cada vez más inertes, como una piedra.
¿Y saben lo que pasa? Somos fácilmente manipulables por otros, porque nos dicen, haces esto o te dejo, haces esto o te vas, haces esto o te despido, haces esto, ¿ven? Todo miedo, 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 miedo. Entonces nosotros como si fuéramos, no podemos ser libres si no sabemos trabajar y dominar el miedo. Aquel que se ríe de sí mismo, nunca le faltan cosas de las que reírse. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque hay que desdramatizar la vida. Vivimos la vida a veces con un drama. No sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Nada. Perdí un anillo. Y es un drama. No sabes lo que me pasó. ¿Qué? Me salió un granito acá. O sea, todo es un drama. Y en realidad, no hay mejor forma de trabajar uno de los defectos más duros que tenemos, porque saben que la virtud es como la luz y el defecto como la oscuridad simbólicamente. Cada vez que yo trabajo un defecto, trabajo una virtud, corrijo un defecto. Entonces, uno de los defectos más grandes que tenemos es la vanidad. Por eso es muy fácil reírse de otros, pero si se ríen de nosotros, nos duele. ¿Por qué? Por vanidad nos duele. En cambio, si uno se ríe de uno mismo, la vida siempre necesita de sentido del humor, sobre todo en las situaciones más adversas. Se cuenta que cuando los famosos 300 espartanos estaban en las Termópilas y tenían enfrente a un ejército enorme de 1,5 millones de persas, vino uno de los griegos y le dijo a los espartanos, no saben. Los persas tienen una arquería que cuando lanzan todas las flechas se oculta el sol. Imagínense el estado. Y ahí un famoso general espartano, Dieneques, dijo, bueno, qué suerte, así pelearemos a la sombra. ¿No? Esa es la mentalidad de poder reírse y tener un sentido del humor de las cosas. Poder darle la vuelta y no vivir una tragedia todo el tiempo de nuestra vida, sino reírnos. Porque todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Nada es para siempre. Y para finalizar, es importante que tengamos un ideal de vida. Hoy se habla muchas veces de tener un propósito en la vida, que está muy bien, pero a veces el propósito no es algo trascendente. Cuando los estoicos y todas estas escuelas de filosofía que hemos hablado hablan de tener una finalidad en la vida, no es un propósito material simplemente. Quiero conseguir esto, quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero montar no sé qué. No. Tener un propósito en el sentido profundo de la filosofía es tener un ideal de vida. Y un ideal se caracteriza por incluir no solo mi propósito, sino que está en armonía con el propósito de los demás. Incluye a todos los seres humanos. Y no solo a los seres humanos, incluye a la naturaleza. Y por tanto tiene una raíz espiritual, una finalidad. Por eso todas las escuelas de filosofía tuvieron un ideal de vida, que siempre se sintetizó en 3 aspectos: en la fraternidad, es decir, en el crear un núcleo de fraternidad universal. Por eso los estoicos hablaban, y por eso Roma, gracias al estoicismo, tenía esa impronta del concepto de ciudadano del mundo. Sentirse que más allá de donde uno nazca, todos participamos de la misma raíz. Todos tenemos esa participación de ese logos, esa esencia divina. Todo ser humano, no importa su raza, su condición social, etc. Ese concepto de fraternidad siempre estuvo en todas las escuelas de filosofía. Incluido nosotros humildemente en Nueva Acrópolis, son los 3 principios que tenemos. El de fraternidad, el de conocimiento, que es necesitamos conocer, necesitamos aprender. ¿Y con quién voy a ir a aprender? ¿Con el primero que me cruzo? No. Tengo que aprender con los mejores. Siempre. Si yo quiero estudiar música, seriamente, ¿no? Como a veces decimos, no en broma, no agarrar la guitarra y tocar un rato en casa en las reuniones, sino quiero aprender realmente serio. Quiero aprender como tocó recién Carlos acá, ¿no? La mazurca que nos tocó. Tengo que aprender, tengo que ir a los clásicos, no hay vuelta. Si quiero aprender seriamente, tengo que ir con los mejores. Con la filosofía pasa lo mismo. No es suficiente con agarrar un librito de autoayuda, que está muy bien, puede ser un peldaño, puede ser un paso, pero no es suficiente. Yo quiero profundizar, tengo que ir con los clásicos, con aquello que ha demostrado la supervivencia del tiempo, porque esto tiene miles de años lo que estamos hablando. No es
la novedad. Hay alguien que se le ocurrió esto ahora. Esto tiene miles de años. Tenemos que ir a los clásicos y por eso necesitamos estudiar a los clásicos de una forma ecléctica, comparada, como hizo Zenón de Sitio en su época, y de ahí extrajo la forma del estoicismo. Y por último, necesitamos desarrollar. ¿Qué desarrollar? Lo que aprendemos. No puede quedar en la teoría, tiene ahora que volverse un ejemplo vivo, real, que me transforme, que me vuelva una mejor versión de lo que soy. Y por eso Epícteto nos dice sobre la fraternidad. Fíjense qué bonito lo dice. Al sol no hay que suplicarle que dé a cada uno su parte de luz y calor. Del mismo modo, haz todo el bien que de ti dependa, sin esperar que te lo pidan. O sea, Epícteto, utilizando esta alegoría tan hermosa, nos dice que nos tenemos que convertir en un sol. Por eso siempre la sabiduría se simbolizó con una antorcha, con un fuego. Porque el fuego, el sol, da luz, pero también da calor, acoge. Con respecto al conocimiento, es imposible aprender lo que crees que ya sabes. Si no tomamos la máxima de Sócrates, solo sé que no sé nada, que muchas veces no se entiende esto, es decir, ser conscientes de la ignorancia. Pues ya me creo que yo sé, yo ya sé, yo sé. Opinamos de todo, comentamos de todo, juzgamos de todo. Y en el fondo, una de las cosas que más nos enseña la filosofía es que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. O sea, nos damos cuenta, somos más conscientes de la ignorancia y del misterio que nos rodea. Y esa búsqueda de ir tras el misterio, de velar lo que todavía no conocemos, es lo que nos impulsa y es el sentido de la vida. Y nos podemos maravillar mirando un atardecer, mirando un cielo estrellado en la noche. Nos podemos maravillar viendo el vuelo de un pájaro, la sonrisa de un niño. Podemos maravillarnos simplemente a la sombra de un árbol. Todo está en nuestro estado de conciencia. No de las cosas, sino cómo conectamos con las cosas. Y por último nos dice sobre el desarrollo, no expliques tu filosofía, vívela. Esto es lo más importante. Estamos cansados que nos digan todo lo que hay que hacer, lo que debería hacer. Lo que queremos es ejemplos reales, vivientes, que con el ejemplo nos muestren cómo hacer las cosas. Necesitamos coherencia, no perfección, porque el ser humano no es perfecto. Y todo ser humano, de forma natural, tenemos nuestras contradicciones. Pero que se muestre, que se note que estamos trabajándonos por ser cada vez mejores. Que se note que nos vamos volviendo cada vez una mejor versión de nosotros mismos. Y que salgamos de esa posición tan, diríamos, perezosa, de soy como soy si te gusta bien y si no también, porque sí, somos como somos, pero podemos cambiar, podemos volvernos mejor. Podemos hacer que los demás nos tengan que aguantar todos nuestros defectos. Podemos brindarle nuestras virtudes y esforzarnos también por generosidad, por amor a los demás. Y bueno, si logramos entender este misterio, este sentido de la vida que nos decían los filósofos estoicos y esta noche que hablamos especialmente de Epícteto, vamos a poder cada uno de nosotros no solamente ser más felices, más libres también, sino vamos a poder hacer un mundo nuevo y mejor. Buenas noches y muchas gracias. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.